Hola, bienvenidos a este espacio de reflexión pues en mi muro de Facebook y que enseguida se convertirá en un video que se quedará pues en mi muro de Facebook evidentemente, pero después se irá a un canal en YouTube que se llama Master Vidal. Bueno, pues hay varias líneas de trabajo en ese canal y en estas situaciones. Los martes trabajamos un texto de manera directa, lo voy leyendo, estamos leyendo Ahora yo de Mario Alonso Puig. Los jueves ya he seleccionado las mejores partes en este andar espiritual de los textos y los jueves te entrego un texto ya relativamente trabajado y leo contigo esas partes más destacadas. El jueves vamos a leer El castigador del maestro José Joaquín Blanco. Y en el canal de Master Vidal hay dos líneas, una de carácter, de libros de carácter de autoayuda, de desarrollo personal, que los presento básicamente como seduciéndote a la lectura y algunos otros en el estricto orden literario como Lolita de Nabokov, etcétera, etcétera. Pero tengo unas líneas particulares con los textos del maestro Alain de Botton, que se llama Las funciones del arte, que es el arte como una especie de terapia, no una especie, una terapéutica a partir de la lectura, cómo podemos detenernos en 7 momentos, en 7 funciones que el arte tiene para ayudar a sanar nuestra psique, nuestro corazón, nuestra alma. Y hay tres textos más. Las heridas emocionales en la infancia de Liz Bourbeau, Amar sin sufrir de la maestra Virginia Blanes, que esos los he ido desarrollando casi capítulo por capítulo, y este que vamos a trabajar hoy, que es Mujeres que corren con lobos, un texto apasionante de la maestra Clarisa Píncola. Esta mujer cuentacuentos, psiquiatra, curadora, sanadora, charlista, etcétera, etcétera, que a partir de los cuentos que fue escuchando en su tradición de manera directa, en su tradición latinoamericana, pero después a lo largo del mundo, diferentes versiones. Esta es la cápsula número 7. En las 6 trabajó sobre una versión magiar, una versión húngara de El Soldadito de Plomo. Bueno, hoy el capítulo 7, ahí sí vamos empatados con el libro, es sobre el júbilo del cuerpo, se llama, el júbilo del cuerpo. El cuento que va a trabajar es La mariposa y el subtítulo de este capítulo se llama La carne salvaje. Recuerden que quizá nosotros, particularmente en México, lo salvaje lo entendemos como algo muy violento, como algo peligroso, y en realidad no. Es decir, si pudiera ser, si se siente atacado, evidentemente, si tiene que defender a su prole, si tiene que defender su territorio, su dignidad, etcétera, sin duda lo va a aplicar, pero tiene que ver más bien como con lo silvestre, con el asunto que no está dominado por una cuestión cultural, por una cuestión desde la cabeza y que se ha ido generando a partir de la estructura, sino una situación mucho más natural. Eso tendríamos que entender con lo salvaje. La píncola elabora cómo las mujeres, particularmente en el caso de las mujeres, porque al final de cuentas la estructura cultural ha sido mucho más determinada por los hombres en este aspecto machista que por las mujeres. Entonces, si las mujeres aprenden a vivir como lobas, en el primer capítulo lo empieza a establecer, de hecho en una especie de prefacio lo elabora, van a generar una vida más poderosa, mucho más amorosa, incluso más feliz, regresando, sacudiéndose todas esas estructuras que culturalmente en las cuales las hemos ido encerrando. Entonces por ahí va que estas mujeres se conviertan en lobas para crecer. Ya llevamos en el 7, insisto, pero empezó desde una mujer desmembrada, una mujer partida, rota. Citaba en aquel momento el texto de la maestra Simone de Beauvoir, así llamado La mujer rota, que ha ido reconstruyendo con estos elementos míticos, con esta información que va extrayendo de los cuentos, de las historias infantiles, etcétera, etcétera, para irse restableciendo. Ya ha habido contactos de cuál será la mejor pareja para una mujer que corra con lobos, para una mujer salvaje, para una mujer renacida en este sentido,
qué hombre le favorece más. Evidentemente no un patanazo, no un mediocre, no un pusilánime. Y hoy empieza a trabajar desde el interior, que ya lo ha ido haciendo, y hoy va a aparecer el cuerpo, hoy va a aparecer la manifestación física en términos tangibles de la expresión de cada una de las personas, en este caso de las mujeres. Vamos a entrar en materia, pues el júbilo del cuerpo, la carne salvaje. La carne salvaje se refiere a esa carne renacida, a esa carne natural, esa reeducación de la piel, la reeducación del cuerpo en aras de, no lo quiero adelantar, de la finalidad real del cuerpo. ¿Por qué somos entes con cuerpo? ¿Por qué somos entes físicos y no nos hemos quedado solo en el plano espiritual, sino que hemos venido a esta realidad, a este espacio-tiempo, a manifestarnos como situaciones físicas? Ok. Y arranca, dice entonces, cuando se relega a las mujeres, cuando se las deja a las mujeres a los estados de ánimo, gestos y perfiles que solo coinciden con un único ideal de belleza y conducta, se las aprisiona en cuerpo y alma y ya no son libres. Otra vez, cuando partamos a las mujeres a que se tienen que comportar este dicho brutal, pues que afortunadamente supongo que ya entró en esta especie de bromas, en esta especie de juegos, y eso podría significar que, pues que tenderá a desaparecer, de que calladita te ves más bonita, que ya lo usamos mucho más como un asunto cínico, como un asunto de burla, pero tiene que ver con eso. Calladita te ves más bonita, es allá apartada, o las mujeres solo tienen esta situación, las mujeres solo pueden estar de buenas, las mujeres solo pueden estar arregladas, tranquilas y contentas, calladitas, ¿no? Sí, pensaba, lo compartí hace tiempo con mis alumnos en los diferentes grupos, como si una maestra, por ejemplo, pierde el control, entonces está mal cogida, diríamos los brutales machos. Y si un hombre pierde el control, entonces tiene problemas existenciales, o nadie lo comprende, o está pasando por un momento complicado. Pero nadie diríamos que un hombre que esté así se va a solucionar a partir de una buena relación sexual, cosa que sí elaboramos con las mujeres. Bueno, cuando las mujeres las llevamos a esos apartados de solo una manera de ser, tienen que ser las mamás, tienen que ser solamente bondadosas y cariñosas, eh, o con los gestos, ¿no? Desde niñas, a cerrar las piernas, a cubrirse las rodillas, y con ciertos perfiles, pues digo, afortunadamente se van rompiendo, pero entonces todavía no hace mucho tiempo las mujeres estaban destinadas pues para casarse. En los Estados Unidos yo creo que ya no deben existir, pero había escuelas pues, para formar amas de casa, para formar literalmente compañeras de los exitosos desarrolladores del American Way of Life. Bueno, cuando hacemos eso, realmente las aprisionamos, las cerramos en el cuerpo, y esa situación también provoca que les cerremos, les reduzcamos el alma y evidentemente ya no son libres. Cualquier situación natural, el elemento posiblemente más en contra de cualquier situación natural será justamente la coacción de la libertad, ¿no? Cerrar la libertad, apartarla, cancelarla, va a destruirla. El cuerpo recuerda que hay un elemento muy importante. Recuerda que voy a aprovechar, te estoy dando los elementos más importantes. No va a haber como que vayas al texto y lo leas con cuidado y lo subrayes o lo escuches montones de veces, y entonces si quieres lo seguimos dialogando, intercambiamos opiniones, si tienes dudas y te puedo ayudar o me compartes tu experiencia. Yo solamente estoy dando como los travesaños, ¿no? Las varas estas en este pasamanos para ir avanzando, pero mi idea es invitarte a que vayas a la lectura. El cuerpo recuerda, el cuerpo tiene, pensaba aquí también en la maestra esta del libro El cuerpo nunca miente, eh, a partir de las heridas que se han generado en el cuerpo y que se quedan ahí y que tienen una manifestación real hacia afuera. El asunto es que muchísimas veces de manera inconsciente, que pueden controlar nuestros estados de ánimo en situaciones que ya no tuvieron que ver con un pasado
aproximadamente remoto, ¿no? Si tengo broncas con las autoridades en mi trabajo, si de pronto me pone de mal humor, no sé qué persona y me doy cuenta al final del trabajo del día que se parece a fulano de tal que me jodía la vida, si tengo broncas con palabras, si tengo broncas con tratos de mi pareja, con situaciones de mis hijos, etcétera, etcétera, cualquier cosa que de pronto me dé cuenta que está alterando mi estado emocional, es muy probable que haya una herida que el cuerpo está exponiendo. Incluso ya estoy por generar una charla en Seduciéndote a la Lectura con un texto del maestro Brian Weiss que habla de heridas ah, a nivel del alma que vienen de situaciones en encarnaciones anteriores a esta presente. Entonces es ah, bueno, pues vamos a trabajar ahí, pero incluso a ese nivel, pues, ¿no? Como han encontrado que de pronto hay pequeñas cicatrices que en lugares que en esta vida no han sido lastimados, pero que provienen de otros elementos, o traumas, cuestiones de fuego, de sentir ahogo, etcétera, etcétera, de fobias, que no provienen de una existencia, de mi existencia a partir del año en el que nací, sino de existencias anteriores. Interesantísimo el asunto. Bueno, el recuerdo se aloja en las imágenes y en la relación que estas imágenes provocan, en las sensaciones que estas imágenes provocan en las células. Hace poquito me acordé todavía de una. Tendría 6 o 5 años, no, un poco más grande ya. Sí, claro, como 7, porque estaba en segundo de primaria. Y mi madre me manda a una tienda hace mucho tiempo, gente hace, etcétera, pues me manda a una tienda a comprar un producto ahí para calentar el agua. Y, eh, y entonces toco a la puerta, pero no abren, es un zaguán. Y cuando abro el zaguán, porque pienso que pues quiero asomarme, estaba abierto y quiero asomarme a ver si alguien me atendía, cuando abro el zaguán veo venir un perro sobre mí, que seguramente notó que el zaguán se abría. Y entonces salió disparado a atacar, supongo, a defender su casa. Yo era muy pequeño, entonces solo por naturaleza fui al suelo y sentí como el perro pegó el brinco. Seguramente también se dio cuenta pues, que no era nada, que yo era un chamaco, pues que no había necesidad de su reacción. Y entonces me pasó por encima, pero me dio un susto espantoso que todavía hoy en día, 50 años después, 40 y tantos años después, todavía hoy evito a los perros. Si me encuentro un perro en la calle, por más inocente que me parezca, me cambio de acera, por ejemplo, o constantemente siento ese madrazo en mi interior, ese madracito emocional así de, ay, cabrón. Y entonces ya sé, porque alguna vez alguien hasta me dijo, no, no te pongas nervioso, una orden bastante absurda, porque ¿cómo haces? No te pongas nervioso, ¿cómo obedeces? No te pongas nervioso, no, no, no estoy nervioso este, porque te huelen, me decía justo, porque los perros te huelen el miedo. Entonces he tenido que trabajar muchísimo con eso. Camino cerca de un can y entonces respiro, tomo aire, me vengo diciendo tranquilo, tranquilo. Se quedó grabado. Fue de tal manera el susto en ese momento, el espanto de ver el perro que se me venía encima, que pues ha permanecido 40 y tantos años. Muy lentamente lo he ido trabajando, pues. Entonces el recuerdo se aloja en esa imagen del can viniendo hacia mí, este, y que entonces pues se guarda en las células. No obstante que mis células se van renovando, esa información con la que van muriendo, la van dejando en las generaciones continuas. Reducir la belleza y el valor del cuerpo a cualquier cosa que sea inferior a esta magnificencia, a la magnificencia que es el cuerpo, es obligar al cuerpo a vivir sin el espíritu. Atención con esta cosa, no está tan sencilla, se puede leer muy fácil, pero no es tan sencilla. El cuerpo ya es bello, porque es ser. Filosóficamente hablando, desde el punto de vista más tradicional, los valores del ser, de los que ahorita puedo mencionarles, justo está que el ser es, por solo hecho de ser, es verdadero. Una cosa que es no puede ser otra cosa que lo que es.
Por lo tanto, eso que es verdadero. Entonces, mis lentes en este momento de la existencia no pueden ser otra cosa que lentes. Por lo tanto, es verdad que son lentes. Por la utilidad que tienen, por el hecho de ser, aparecen también como bellos. Si, es decir, basta para que algo sea, para que tenga el valor de la belleza. Tan es así que los pude comparar con otros de mejor estilo, más caros, más baratos, más cómodos, etcétera. Pero estos, de acuerdo al precio que podía pagar por ellos, incluso la finalidad, el cierre de por cuál me hice de estos lentes es porque estos me gustaron. No dije porque fue para los que me alcanzaron, porque tenía para otros posiblemente, o otros del mismo precio, pero de diferente modelo. Estos fueron los que me gustaron y hablar del gusto es hablar de la belleza. Entonces el cuerpo en sí ya es bello y en sí ya tiene su valor y su valor de expresión y su valor de recepción en nuestra realidad y en nuestro mundo. Si este cuerpo que ya es bello lo forzamos, lo relegamos a un tipo de belleza, en automático lo estamos reduciendo, le estamos quitando el valor. Ay, Dios santo, ¿cómo decirlo? Es que, claro, bueno, mañana, hoy no, no he dicho la fecha, hoy es 26 de septiembre del 2020. Mañana voy a trabajar el Principito. Y el Principito sacude mucho al piloto en el desierto porque le genera este concepto de la belleza. Es como cuánto valdría en este momento, en términos económicos, la solución o la posible invención de la vacuna contra el coronavirus, por ejemplo. Pero si yo me planto solo en un hospital y digo, denme elementos químicos y elementos físicos para hacer mezclas y voy a generarles la vacuna, me van a mandar a volar. Alguien tendría que apostar por la capacidad, alguien tendría que apostar por la confianza. El que yo no sea médico, el que no traiga una bata, el que no tenga estos medios, y muy probablemente si tuviera la posibilidad de hacer este arreglo, haría que la posibilidad de hacerlo valiera menos. Es decir, los seres humanos son hermosos por naturaleza. No, fíjense que incluso no lo hacemos con los animales, ¿no? Por ahí sí, si te avientas algún día una película, un alguna, alguna proyección de la vida silvestre, por ahí puedas decir, ¡ay, qué león tan feo, qué tigre tan feo! Pero normalmente no pasa eso, ¿no? No vemos no sé si la naturaleza sea perfecta en ese sentido, pero no encontramos tan fácilmente los posibles defectos de las jirafas o las cebras o una cebra que no tenga rayas. No sé si en ese sentido la naturaleza no es así. Eh, pero el puro hecho de estar, de ser, de tener el cuerpo, aunque digamos que los cuerpos tienen que ser, en el caso de las mujeres, altos, delgados, blancos y de ojos claros, eso es reducir la enorme posibilidad a solo ese elemento. Ya lo tengo, en un bosque o en una selva, que solo dijéramos, lo único valioso son los árboles frutales. Entonces, todos los demás árboles que no generen frutas o frutales comestibles, todos los demás árboles de la selva que no generen frutas comestibles, los vamos a quitar, ¿no? Los vamos a sacar del planeta, no van a existir. No sé con qué porcentaje nos quedaríamos de la naturaleza, se reduciría muchísimo. Y entonces imagínense al pobre no sé qué intentando dar frutos cuando no es su elemento, dar frutos comestibles cuando ese no es su elemento, no está hecho para eso. Las rosas incluso, pues, las flores mismas, ¿no? Algunas por ahí podremos devorarlas, pero una especie como de angustia por querer estar en ese cajón, en ese marco estructural. Ok. Entonces, generar eso con el cuerpo de manera natural, es obligar al cuerpo a vivir sin el espíritu, es distraerlo. Ahorita lo vamos a ver, el cuerpo está hecho para cierta situación y empezar a obligar al cuerpo para que permanezca delgado, para que permanezca fuerte, para que permanezca lo que sea, porque si no socialmente voy a ser rechazado, es
empezar a perder el sentido del para qué está hecho el cuerpo. Si pudiera dar un ejemplo más sencillo, quizá más básico, sería como empezar a arreglar un automóvil de una manera absolutamente lujosa, cuando el asunto es que un carro si funciona y me protege del medio ambiente, entonces para eso es, para que me lleve, para que me traslade. Pero si de pronto los carros tienen que tener, pues como finalmente lo hacemos, televisiones, equipos de sonido, un sillón con masaje, bebidas heladas, un refrigerador, no sé cuánta pendejada, es muy probable que lleguemos un día a un automóvil que incluso ya no sea automóvil, ¿no? Las viejas generaciones todavía damos batalla con los teléfonos celulares y preguntamos, ¿sirve para hacer llamadas? O sea, este teléfono celular sirve para hacer llamadas. En realidad ya lo ocupamos de tantas maneras como transmisión de imagen, de video y sonido, como calculador, etcétera, que de pronto la pregunta es, ¿y sirve? ¿Ya hace cuánto que no hago una llamada directa desde mi teléfono celular? Bueno, ok, pero entonces lo que estoy generando es, la idea que quiero compartir es que si se va a cerrar a los tipos de cuerpo, entonces esto empieza a hacer que el cuerpo se distraiga. Si el cuerpo que está hecho para otras cosas, lo empiezo solamente a trabajar para que esté muy fuerte y sea esclavo de la condición social, entonces pierdo espiritualidad. Atención con eso. La forma y la exultación que le corresponde al cuerpo, la forma no importa cuál sea, con la que llegue, y la exultación es este orgullo, esta alegría, estar exultado es estar como a plenitud, el cuerpo a plenitud, porque es el cuerpo, no porque tiene tetas grandes, no porque tiene nariz afilada, no porque tiene frente amplia, no porque tiene labios delgados o gruesos o lo que ustedes quieran, sino porque es la posibilidad, siempre está puesto a tope para manifestarse. Ahí fui muy afortunado al estudiar teatro porque los primeros años y después se queda el resto de la carrera, el trabajo sobre el cuerpo tiene esa finalidad, que el cuerpo hable, que el cuerpo se comunique, que no tenga yo que generar porque sí hay, pero que no sea tan complicado leer un texto, generar la idea y luego pasarla al cuerpo, que esta cosa sea casi en automático, que el diálogo esté abierto y para eso el cuerpo tiene que estar a disposición. Diríamos que tiene que estar contento, tiene que estar listo, pero no de la manera militaroide, y así lo digo, no de la manera militaroide, no es una situación de represión, de una figura a la cual ahí va a generarse, ¿no? La idea o el tema de la obra en el caso de los actores, sino un cuerpo dispuesto al trabajo, dispuesto a la alegría, que cuando está en determinados espacios, incluso cuando presiente la cita amorosa, se enciende. Cuando sabe que va a generar un abrazo de ternura, se enciende. Cuando se prepara para hacer ejercicio, se enciende. Ante un baño, una ducha, también está el cuerpo avisándonos constantemente de la alegría o de la felicidad, de la vida, de la vibración que está generando ante cualquiera de las situaciones que nos va presentando la vida. Ok, al ser considerado feo el cuerpo o inaceptable por el hecho de que la propia belleza esté a la imagen de la moda actual, eso hiere profundamente el júbilo natural que le es propio a la naturaleza salvaje. La naturaleza salvaje está feliz por ser, ahí está exultada por ser, está sobrada de ser, ¿no? Basta ir a ver crecer una selva o revisar en una casa abandonada cómo las plantas, por ejemplo, nacen por todos lados. Hay una obra, no recuerdo exactamente cuál es, del dramaturgo Juan Trigos, que trabaja la hemoficción, donde él establece que si un espacio lo abandonamos, una ciudad lo abandonamos, la naturaleza es fantástica, la devora. Había un programa en la televisión también donde decía cómo serían las ciudades si nadie las habitara 20, 30, 50, 500 años, ¿no? Y entonces de pronto los edificios principales algún día incluso cederían y se caerían por las raíces, porque el pavimento se abriría, porque viene la raíz, porque viene la naturaleza, que en ese sentido es
es abarcadora, que quiere ser, y que ese solo querer ser es su propia energía. Bueno, cuando eso lo generamos, lo llevamos a un asunto de coartar, a un asunto de cerrar, perdemos espiritualidad, perdemos la propia naturaleza salvaje. Entonces es cierto, quizá por eso, espero porque pasa igual con los hombres, que este comentario no sea para nada machista ni misógino, y si lo es, quiero voy a apuntar mucho más al espíritu, a la mecanicidad del ejemplo. Es probable que por eso estas mujeres tan apegadas al modelo, tan delgadas, tan apegadas a la moda, parecieran muñecas. Tiene mucho sentido decir, es que parece muñequita. Pues sí, claro, pero una muñeca, atención, no siente, no convive, no transmite su piel, es una muñeca. Se podrá manipular y todo lo tendrás que hacer tú, ¿no? Si yo juego con la muñeca, el proceso de mi imaginación pone todo ante ese elemento físico en forma de muñeca. Pero pensar entonces que esa muñeca es un ser humano que tiene cancelada su espiritualidad, su sensibilidad, a raíz de tener los ojos claros, el cabello rubio, etcétera, etcétera, se pierde la vida. Puede estar la forma preciosa, puede ser, pensaba también, un libro, ¿no? Un libro maravilloso, empastado, pero si el contenido es una basura, no tiene ningún sentido. Despreciar o juzgar negativamente el aspecto físico heredado de una mujer es crear una generación tras otra de mujeres angustiadas y neuróticas. Atención con esto, niñas, y también los hombres, seguro. Aquí la Píncola en el capítulo desarrolla ejemplos de cómo la mamá y la familia, las hermanas, ante la gordita de la casa, ¡púmbale, cabrón! Entonces, toda una vida de disciplina, de malpasarse, y además de generar neurosis, porque la niña no debe ser gordita. Cuando el cuerpo así es, cuando su estructura ósea y muscular tienden a eso, y tendrá un límite, no estoy diciendo que no nos importe que nos excedamos, pero ir a jalar una talla menos cuando el asunto no es así, no debe ser así, estar luchando por conseguirlo, al final de cuentas, entonces, claro, vamos a generar una mujer neurótica, una mujer angustiada por la expresión exterior y cancelada por su expresión interior. Y exactamente lo mismo con el caso de los hombres, ¿no? Recuerdo cuando estuve muy cerca o practicando para jugar fútbol profesional, el gran, pues sí, al final de cuentas era una especie de trauma, la gran impotencia de muchos muy buenos jugadores de tamaño bajo, ¿no? De acuerdo a la perspectiva o a la perspectiva de la normalidad de lo que debe ser el tamaño. Todavía hace poco hablaba con una muchacha que me decía, "Pues, jamás tendría un novio chaparro". Además, ella era bastante salvaje ahí el asunto, en el mal sentido del término, porque hablaba como de, sí, dice, ¿cómo una mujer alta como yo va a andar con un chaparro? No se ve bien, no está sano. Yo decía, güey, no está sano en tu cabeza. En realidad, esa es la exageración a la cual hemos llegado. Emitir juicios destructivos y bueno, claro, cuando estamos jodiendo a nuestros hijos porque están chaparros, porque cuando se distingue el hijo moreno del hijo blanco, cuando se distingue el hijo chaparrillo, se compite entre ellos mismos y uno se quedó chaparro y el otro fue muy alto. Uno de mis hijos mide 1,92 y lo mide desde que tenía 14 años. Y entonces él se preguntaba que no, le caía un poco gordo el asunto de que el primer y a veces el único comentario con respecto a su persona era la altura. Entonces todos, incluso las personas más cercanas, mi mamá, su abuela, siempre el elemento era, ya no crezcas. Decía, güey, pasan tantas cosas en mi vida como para que la gente se fije en eso que es tan inmediato. Bueno, pues sí, así es, así es el mundo. Entonces, cuando hacemos eso, cuando la chaparrita, cuando la gordita las vamos apartando en la propia estructura familiar, les vamos generando traumas verdaderamente importantes, más allá de lo psicológico. Las estamos despojando, dice la maestra Píncola, de una serie de importantes y valiosos tesoros psicológicos y espirituales. No solo es un asunto de la psique, de mi, de mi angustia por no ser lo que los demás esperan de ser, sino además
a nivel espiritual tal vez esa persona tenía muchísimo que entregar y nosotros en este afán estúpido de determinarla de cierta forma física, le estamos cancelando esa enorme posibilidad. Si le enseñan a odiar a estas hijas su propio cuerpo, como se podría amar el cuerpo, si le enseñan a odiar su propio cuerpo, porque estás gordita, porque estás chaparra, porque eres morena, porque eres china, porque eres cachetona, etcétera, etcétera, ¿cómo se podría amar el cuerpo de su madre, que es de la misma configuración que el suyo, el de su abuela o el de sus hijas? Aquí hay un coqueteo francamente abierto con respecto a que cuando jodemos a alguien, básicamente en la relación con las hijas, cuando las jodemos en realidad estamos jodiendo para ella toda la estructura temporal, ¿no? Entonces la mamá, la abuela posiblemente, las hijas, es muy probable entonces que estas mismas mujeres que han sido sometidas a esta obligación de pertenecer a un rango físico cultural, decidan, por ejemplo, no tener hijas o las cancelen, ¿no? Por el hecho de, pues, ¿cómo? Si tu mamá es chaparra y gorda, entonces, ¿para qué quiero tener una hija del mismo modo? Y a lo mejor eran personas que podrían generar una maravillosa maternidad y a partir de nuestras idioteces lo estamos, lo estamos cancelando. Destruir la cohesión instintiva, la estructura de naturaleza, la estructura que ya traemos de naturaleza en términos de instintos de una mujer con su cuerpo natural, la priva de la confianza. La induce a preguntarse, aquí viene lo peor, si es o no una buena persona. En realidad no tiene nada que ver con el tamaño, pero está la insistencia, está la desconexión que generamos que entonces el gordito, la chaparrita, la morena, la china, lo que ustedes quieran, porque incluso puede ser el proceso contrario, los güeros en un contexto de morenos también los jodemos. Empiezan a preguntarse si soy o no una buena persona, por el color de mi piel, por el color de mis ojos, por el tamaño de mi cuerpo, etcétera, etcétera. Ya lo están introyectando, ya lo están llevando hacia adentro y viene ese cuestionamiento. Ok. Eh, y al basar el valor que ella misma se atribuye, no en quién es, sino en lo que parece. Y entonces le cancelamos la posibilidad de, evidentemente, ni siquiera nos damos el permiso de conocer a esa persona con este cuerpo relativamente distinto con respecto al canon establecido, sino que además ella empieza a generar que su valor en la vida va a estar en lo que parezca, no en lo que es. El, 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 la gran imagen así que era, a mí me angustiaba mucho ver a mis alumnas preparatorianas, morenas, bajitas de estatura, lacias, algunas de ellas, más bien llenitas, pues porque somos mexicanos, con sus pupilentes, con sus lentes de contacto azules o verdes, donde todo el mundo, claro que las volteábamos a ver, pues porque parecía un poquito encendido en una madrugada, pero no era porque las hiciera mejores o más bellas, todo el mundo, nadie teníamos el valor de decirle, no, estás traicionando todo un concepto, le estás poniendo a una sábana blanca una mancha de color verde, rojo, azul, relativamente sin forma. eh, pues esa era la necesidad brutal de gritarnos, no estoy de acuerdo con esto, porque los demás no estuvieron de acuerdo. No creo que ninguno de nosotros, sin comparación, estemos en desacuerdo con nuestra propia estructura física. Necesitamos compararnos y necesitamos que nos hayan enseñado a compararnos y a compararnos negativamente para tratar mal a nuestra apariencia física. Y sobre todo, la estructura mental que establece la píncola es que va a empezar a fingir psicológicamente, va a empezar a aparecer, a parecerse, y entonces va a jugar a parecer que tiene una buena relación, va a jugar a parecer que es exitosa en la vida, va a empezar a jugar a parecer que es una buena madre, y por dentro seguramente el mundo se le está desestructurando y en realidad desmoronando a tope. La hambrienta del interior, la espiritualidad interior, le llama la hambrienta la maestra Píncola, está deseando ser tratada con respeto, ser aceptada y por lo menos ser recibida sin necesidad de que encaje en un estereotipo. Ese es el punto. Interiormente, aunque sea capaz de estar generando hacia afuera para que mi papá, para que mi mamá me acepten, interiormente me muero de ganas porque me digan,
deja de preocuparte, así te amamos, pues, ¿no? Y si fueras completamente diferente, te amaríamos igual. Ese es el gran anhelo, pues porque ese es el anhelo de la naturaleza. Dos nopales no tienen que estar fingiendo que son margaritas. El cuerpo, la finalidad, lo que les venía anunciando desde hace rato, la finalidad del cuerpo, la finalidad de la carne, de este físico, es proteger, contener, apoyar, aquí viene la parte del clic hacia arriba, encender el espíritu y el alma que lleva dentro. Toda la situación del cuerpo es como alimentar en el sentido biológico sin duda, pero también generar la energía para que nuestra alma se desarrolle. Así, de ese tamaño es la utilidad del cuerpo. Entonces, la forma no tiene ningún puto sentido en por qué a mí, se me escapa el nombre, creo que es Robin Norwood, que fue la misma de Las mujeres que aman demasiado. Esa cápsula la tengo ya en Master Vidal, ¿por qué a mí? Y habla de almas que han sido encarnadas con cuerpos con síndrome de Down, con cuerpos con situaciones, ¿verdad? O sea, ya de naturaleza verdaderamente complicadas. La gran experiencia de estas personas y los registros de la gente con la que conviven o de las conversaciones a nivel muy espiritual, a nivel por encima de nosotros, a nivel metafísico, son que fueron hechos, estas determinaciones de las almas fueron seleccionadas para aparecer en esos cuerpos, para trabajar lo que ellos tenían que trabajar. La poca movilidad, por ejemplo, este trabajo como de la humillación, a partir de generarlo en el enorme amor que estas personas despiertan, o en la capacidad de cancelarme algo en el cuerpo para recibir amor. Recuerden que estamos trabajando también, o aquí podemos trabajar ya conceptos mucho más amplios que los que la ciencia nos puede determinar. Entonces, lo estoy apuntando porque el cuerpo como tal entonces no tiene ese sentido en términos de la forma, en términos de la estructura. Lo vuelvo a leer y avanzo. La finalidad del cuerpo, proteger, contener, apoyar y encender el espíritu y el alma. Ser un receptáculo de la memoria intelectual, pero también de la memoria del cuerpo y también de la memoria del legado de la vida. En mi cuerpo está puesta no solo el grupo de almas al que pertenezco, sino la historia de la humanidad está puesta aquí y está creciendo y desarrollándose para los que vienen después de mí, no necesariamente mis hijos, pero el cuerpo es el que me permite generar este registro de lo que se va a heredar, el legado del cual yo soy parte con respecto a las generaciones venideras. Está hermosísimo. El cuerpo tiene la tarea de llenarnos de sentimiento. Ese es el supremo alimento psíquico. Sentir. Esa es la base. Hay algunas líneas existenciales que hablan de que ese es el objetivo de la vida. Venir a sentir, cuando menos en este plano terrenal para nosotros, venir a sentir que todo, todas las emociones, el enorme espectro emocional en el cual vivimos, la miseria, el enojo, la culpa, el resentimiento, la felicidad, la alegría, el placer sexual, la ternura. Parece que estoy tirando lotería, pero ese es en realidad, ese es y eso solo se logra mediante el cuerpo. Y esos sentimientos, esa sensibilidad desarrollada es el alimento psíquico. De eso se alimenta nuestra alma para crecer. Entonces, ¿dónde la detenemos, no? Pensaba en los enfermos alcohólicos, en los enfermos drogadictos, cómo pues el alma debe estar desesperada, lo entiendo, hago las comillas más bien para que vayamos al más allá del lenguaje. El alma debe estar desesperada porque el cuerpo no le da, porque hay un rompimiento, hay un divorcio ahí entre lo que el alma está esperando del cuerpo y ese cuerpo que está entregado a la adicción alcohólica, a la adicción de drogas, etcétera. Elevarnos, seguimos con las tareas del cuerpo, elevarnos y propulsarnos, llenarnos de un sentimiento, llenarnos de sentimiento para demostrar que existimos. Acuérdense que existir es fuera, existir es mostrarse, no basta con estar aquí.
hay que mostrar lo que traigo, el legado que yo vengo al grano de arena, la montaña que yo tengo que traer, que viene desde una meta física y una meta de un objetivo por alcanzar para, para, para la aportación de este medio y de esta existencia que estoy viviendo, para demostrar que existimos, que estamos aquí, para darnos un fundamento, una fuerza y un peso. Para eso es el cuerpo. Sin el cuerpo no existirían las sensaciones y tampoco existiría el cruce de los umbrales, el del dolor, el del amor, el de la pasión, el de la sexualidad. No tendríamos ese elemento, porque el cuerpo es el que nos determina. Incluso cuando decimos presiento como una especie de idea, la verdad es que lo que se está generando es esta fiesta química puesta en los elementos de nuestro cuerpo. El cuerpo es la plataforma de lanzamiento del cohete. En su cápsula, el alma contempla a través de la ventanilla la misteriosa noche estrellada y se queda deslumbrada. El alma usa en esta especie de nave al cuerpo y viene a maravillarse del viaje cósmico, del viaje de la vida, del viaje de la existencia. Eh, y se queda deslumbrada, se queda agradecida por lo que ve, se queda maravillada ante el paraíso de la creación de su Dios o del mismo, o de la vida, o de la existencia, etcétera, etcétera. Pero el cuerpo es el elemento que le permite, que le traduce esas situaciones y esas experiencias al alma. Fíjense de lo que estamos hablando, es cierto, como para entonces cancelarlo y pensar que el medio y el fin en sí es el cuerpo de determinada manera. ¿Qué chinga le estamos parando cuando lo llevamos para allá, cuando lo llevamos a esa especie de normalidad? Ok, el cuento que usa la maestra Píncola en el texto y en las cápsulas que te he estado presentando se basa a partir de un cuento donde encuentra estos elementos de transformación, cómo están manifestados en esa historia, y de ahí los aclara en términos pedagógicos, en términos terapéuticos también. Bueno, el cuento que esta vez usa ella es el baile de la mariposa, y entonces dice que en las montañas estas desérticas de los Estados Unidos, en estos cañones hermosísimos, donde las temperaturas oscilan de manera extremosa, hay un momento cuando cerca del elemento del cambio hacia la primavera, donde se presenta un baile que ha sido ya una danza desde hace muchísimo tiempo. Muchos turistas se congregan a ese espectáculo. Es una gran lección. El espectáculo, por ejemplo, está determinado un día y le dicen a la gente, bueno, pues llégate desde las 4 de la tarde o desde las 5 de la tarde. Por ahí de las 7 empezaremos. Pero dice, si la bailarina, porque es una bailarina la que va a realizar la danza, si la bailarina no se despidió de su familia, si la bailarina no ha hecho bien su digestión, si la bailarina ya en su traje, ya en su vestuario, camino al escenario, se le desprende el cinturón, entonces ella tiene que regresar a su espacio, dejar al cinturón, agradecerle la información de por qué el espíritu del cinturón no quiere trabajar esa tarde, contactar con su divinidad y con su mundo si esa señal es relativamente intrascendente o es una señal para que ese año el baile no se haga. Y entonces tiene que esperar esta información, revisar si tenía un cinturón nuevo, si el cinturón viejo va a aceptar un remiendo, y entonces de nuevo regresar, por ejemplo, para hacer el baile. De manera tal que si la cita del baile es a las 7, a veces puede empezar a las 3 de la mañana, porque la bailarina no sentía el feeling, así literal, no sentía, no registraba el sentimiento adecuado para hacer la presentación, para mostrar el baile de la mariposa. Bueno, entonces ocasionalmente, si todo sale bien, ya está la gente ahí, la gente sabe que tiene que esperar. Y para los novatos, sobre todo lo interesante es que están con la expectativa. La gente normalmente no platica esto que se les estoy diciendo, no debería hacerlo, debería mandarlos a ver el baile de la mariposa en Arizona, pero no debería decirles de qué va. Pero bueno, en lo que tenemos la experiencia, la gente nueva
tiene su expectativa, solo sabe que tiene que ser paciente, porque así es la vida. Sabe que tiene que esperar los procesos porque así es la vida. Y entonces, si vas demasiado contaminado por el mundo, pues estarás esperando, no sé si chicas guapas o adolescentes o una coreografía donde una mujer atractiva seguramente, pues saldrá así de algo, se quitará capa, se desvelará y aparecerá como mariposa y bailará y entonces seguramente estará guapa, quizá traiga poca ropa, es posible que sea alta y traiga zapatillas, a lo mejor pues Estados Unidos tal vez sea rubia. Entonces por ahí y este espectáculo para mí termina siendo un agasajo visual, un agasajo corporal con respecto a la belleza de la señorita bailarina, según mis cánones y según mi propio cliché que esté esperando. Bueno, decía que ocasionalmente cuando las cosas salen bien, entonces por ahí de las 7 de la noche ya se prepara el escenario, se preparan las cosas y de pronto ven subir al escenario a una señora mayor de edad muy gorda, excedida absolutamente de peso, que puede ser a veces baja de estatura, a veces puede ser muy alta, pero sin duda gorda y absolutamente fuera de los cánones de la belleza. Y el asunto primero es, pero Dios santo, ¿esto qué es? Y la gran pregunta o la gran resolución podría ser, ¿quién te dijo que las mariposas son solo de un tipo? ¿Quién te dijo que las mariposas eran bonitas y delgaditas y ta, 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 ta? No, son absolutamente así. Ahorita me acordaba dentro de, bueno, no estoy a favor, estoy a favor de ese elemento que vi. En los Juegos Panamericanos, no sé de qué año, hace mucho tiempo ya, 20 tantos años, en Cuba, en La Habana, creo que fueron después de unos Juegos Panamericanos en Estados Unidos. Y entonces, bueno, claro, pues los gringos, imagínense, hicieron una enorme fiesta y no sé si contratarían modelos o bailarinas o estas niñas de las porras delgaditas, bajitas, que dan piruetas. Y que tenemos justo el modelo imperialista de las chicas guapas, ojos azules, verdes, que sin duda son muy guapas y muy atractivas, pero tiene mucho que ver con este modelo que nos han heredado. Y en Cuba presentaron un baile para cerrar la ceremonia de los Juegos Panamericanos con los viejitos, con la gente de la tercera edad. Y entonces solo les pusieron un uniforme muy sencillo, un vestidito muy simple, pantaloncitos, les pusieron creo que una rumba y hacían así cositas con sus plumeritos estos, no sé cómo se llaman, tun, 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 y bailaban y bailaron ahí un poco ay, se me escapa el nombre del baile ahora, iba a decir danzón, bailaron danzón y dieron unas vueltas y las viejillas ahí sonriendo y los viejitos también. Al principio fue así complicado. Dije, güey, pues Cuba tiene mujeres altas, tiene esas morenas, preciosas, caderonas, tetonas, ¿qué chingados hicieron? Me pareció maravilloso, porque si el festejo iba a mostrar Cuba, iba a mostrar la población de La Habana, pues en La Habana hay eso. Y en La Habana de vez en cuando pasa una mulata o pasa una morena grande, encarnada, maravillosa, y también pasan montones de viejitos y también pasan lo que vamos a considerar como mujeres feas, ¿no? Y hombres. Y me pareció muy enternecedor, fue un muy buen elemento de realidad del cuerpo, de realidad de las personas y de la vida. Bueno, en la historia, entonces, en el cuento, llega esta gorda y empieza a bailar la danza de la mariposa. La baila de tal manera, no en términos técnicos, no en términos virtuosos, sino es gorda porque tiene que hacer sonar la tierra. Es grande porque tiene que generar un peso para despertar. Muchas de las danzas a nivel básico, los golpeteos en el piso son para sacudir la tierra, para que nos escuche, para que dé semillas, para que oiga nuestras peticiones y salga a la naturaleza y nos alimente y nos cuide y etcétera, etcétera. Bueno, por eso es gorda, para que sienta la tierra el peso de nuestra llamada. Y entregada a esa ceremonia, bueno, pues entonces el baile de la mariposa se vuelve una cosa maravillosa de ver. Se asiste a un espectáculo que se encarna, a un espectáculo que viene de la profundidad de nuestra alma, de la profundidad de nuestro corazón.
Entonces, es bueno, dice, que la mujer salvaje mariposa sea vieja y gorda, pues lleva el mundo de las tormentas en un pecho y el mundo subterráneo en el otro. Por eso las tetas son muy grandes, porque en unas tetillas, unas tetas de plástico que cabría, ¿no? Es enorme porque es del tamaño de la historia de nuestro cuerpo. Su espalda es curva porque es la curva del planeta. El cuerpo es la tierra con todas sus cosechas, sus alimentos y sus animales. Por eso es enorme, porque es una especie de representación del mismo planeta, porque la tierra es un cuerpo. Su nuca sostiene el amanecer y el ocaso. Los días pasan a través de la conciencia de la nuca, de esta relación entre lo que pienso y lo que mi cuerpo siente. Su muslo izquierdo contiene todas las estacas de las cabañas indias. Su muslo derecho contiene todas las lobas del mundo. Su vientre contiene todos los niños que nacerán en el mundo. Estoy hablando en términos simbólicos. La doncella mariposa es la fuerza fertilizando la tierra. Está transportando en su danza el polen de un lugar a otro. Por eso lo tira, por eso es grande, por eso lo sacude. Fecunda con esta fertilización cruzada, tal como el alma utiliza la mente con los sueños nocturnos y tal como los arquetipos fertilizan el mundo material. Estamos hablando de la relación a nivel más profundo y más místico entre el cuerpo y la mente, entre el cuerpo y el corazón, entre el cuerpo, entre las sensaciones básicas y nuestros sentimientos y nuestra trascendencia en el mundo. Ella es el centro, es uno de los contrarios, tomando un poco de aquí y poniéndolo allá. La transformación es así de sencilla. Está maravilloso. Eso es lo que ella enseña. Eso es lo que hace la mariposa. Eso es lo que hace el alma. Traslada, transforma, poliniza, vive, sacude. Por algo también este asunto debe ser un asunto místico, de que una sacudida, la sacudida de las alas de la mariposa pueden generar el otro lado del mundo un torbellino, un huracán. La bailarina mariposa tiene que ser vieja porque representa el alma. Es ancha de muslos y ancho de trasero porque acarrea muchas cosas, porque el cuerpo tiene historia. La historia de mi vida está puesta en mi cuerpo. Está manifestada los esfuerzos, la lucha, el cansancio, los sudores, las pasiones, la sexualidad, las borracheras, el bañarme desnudo, evidentemente, pues, pero lo decía con mis hijos, cargarlos aquí y tallarles cuidadosamente el cuerpo, el bañarme con mis parejas, etcétera, etcétera. Todo eso está puesto en nuestro cuerpo, la emoción más tierna de un abrazo. Eh, Tiene el privilegio de poder tocar finalmente a todo el mundo, porque una vez que la danza termine y esta vieja sudada, esta vieja, ¿sí? Está sudada, baja y la gente le da abrazos, la gente le comparte agua, la gente, ahora claro, pues, se tomará fotos, etcétera, pero sobre todo es ese contacto con con este elemento natural de vida, ¿no? Pensaba que seguramente por allí iría, en otro sentido, la ceremonia católica cuando el sacerdote tira agua bendita, cuando tira este incienso y que lo sacude a la comunidad. Bueno, pues imaginemos, en el mejor de los términos, un hombre encantado de vivir, un sacerdote potenciado por su existencia, un sacerdote que sabemos que tiene un contacto con Dios, que nos mira a los ojos y entonces con un poco de agua nos dice, venga, o solo mirándote a los ojos te sientes verdaderamente sacudido. Bueno, de ahí seguramente debe venir. No esta ceremonia ya externa, donde un tipo enclenque, que se nota que no tiene fe, sacude la mano y tira ahí sus bendiciones, etcétera, etcétera. Eh, Su poder es tocar a todo el mundo. El cuerpo es como la tierra. El cuerpo es una tierra en sí misma. Atención con lo que sigue. Y por eso, como el cuerpo, como un planeta en sí mismo, es tan vulnerable al exceso de edificaciones como cualquier paisaje. Entonces, si pensamos en una playa virgen y cómo van llegando los hoteles y las casas y los condominios y los fraccionamientos y el campo de golf, ya es otro espacio, ya no es el espacio original. Lo mismo sucede con el cuerpo. Lo que le vayamos agregando, quitando, sobre todo pensando en esta situación, si nuestro cuerpo ya es como decía al principio, un espacio
ya bello en su propia naturaleza, si lo obligo a ser de otro color, si lo obligo a ser delgado, si lo obligo a ser alto, lo que ustedes me digan, ya deja de ser el espacio natural y poderoso que originalmente era. Pues también el cuerpo está dividido en parcelas, está aislado, sembrado de minas y privado de su poder. Porque si voy a estar preocupado, preocupada, pensaba como mujer, que me invitan a cenar y se me antoja un platillo, pero como no puedo, entonces voy a estar preocupada por comer las calorías exactas, porque no puedo hacer esto, porque debo de cuidar tal cosa. Y la charla con mi compañero, la charla con mi invitado, con mi amiga incluso, ya no fluye, ya los temas van por otro lado, van a ser superficiales, van a tener ese tinte del parecer, porque también lo que le llevo a mi cuerpo es parecer, porque estoy anclada, anclado como un esclavo metido en el deber ser de mi cuerpo y no lo suelto simplemente, claro, no lo dejo libre de manifestarse y de ser. Wow, no es fácil reconvertir a la mujer salvaje mediante planes de remodelación. Para ella, lo más importante, para la mujer salvaje que va a estar en comunión con su cuerpo, lo más importante no está en su forma, sino en cómo sentir. Y ahí está el elemento central de toda esta charla y de todo este capítulo con respecto al cuerpo. El cuerpo está para sentir. Evidentemente también, si me voy al otro lado, no es gratuito, pues, si el asunto es que me dejo engordar, me descompongo, soy un puto tragón y no muevo ni un maldito músculo, entonces el cuerpo también va a dejar de sentir. Esas capas y capas en el lado contrario de grasa, sabemos incluso que psicológicamente funcionan como una armadura para que los dos no me para que los otros no me vulneren, para que no penetren. Tengo capas y capas de grasa. Quiero eliminar ese frío de mi infancia. Quiero eliminar ese vacío que hay en mí instalando cosas en el cuerpo. Bueno, funciona igual para allá. Entonces, lo importante no está en la forma, sino en que ese cuerpo sienta. Lo importante desde el punto de vista salvaje es si el cuerpo siente, si tiene una buena conexión con el placer, con el corazón, con el alma y con lo salvaje. Lo voy a volver a decir. Si el cuerpo siente y tiene una buena conexión con el placer, con el corazón, con el alma y con lo salvaje. Lo salvaje recuerden que es lo natural. Entonces, si estas chicas excedidas de belleza del canon, según ellas se van a entregar a la pasión amorosa o a la pasión sexual, en realidad lo están haciendo desde la esclavitud de la forma anterior. Montones de veces me he topado con chicas que no comparten no solo la sexualidad, bueno, la sexualidad siempre se comparte en realidad, eh, pero hablo del elemento que ellas no se dan el permiso de conocerme si yo no soy un súbdito de su belleza. Si ellas no reconocen que todo el tiempo de la charla, todo el tiempo de mi acercarme a ellas está detrás de que lo que anhelo y de lo que quiero es su cuerpo, muchas veces me han cancelado. No soy un buen prospecto para ellas porque no van a eso. Es decir, fuera como, si no vienes a admirar mi cuerpo, entonces no me interesas. Pero el cuerpo no como esta transmisión de conocimientos, no como esta transmisión de placer, de conexión con el corazón, de conexión con el alma, sino este asunto físico, que además es brutal en ese sentido, porque se va a desgastar, el cuerpo envejece por la experiencia que ha ido adquiriendo, no por mantenerlo en esa imagen todo el tiempo, aunque se desligue de mí mismo. Las preguntas con respecto al cuerpo y a la conexión que tiene. ¿Es feliz? ¿Está alegre con la forma que tenga? No hablo de esta felicidad de la gorda que se descuida y que dice, no me importa, pues yo soy feliz con mi gordura. No, esa es una puta enajenación y no nos hagamos tontos. El cuerpo, en la forma que está, tu cuerpo en este momento, a la edad que tengas, ¿es feliz tu cuerpo? ¿Está alegre tu cuerpo de vivir? ¿Es capaz de bailar? ¿Es capaz de generar esa experiencia? ¿Es capaz, se siente orgulloso de sus canas? En el caso de la vejez, de sus lonjas estas, de nuestras tardadísimas digestiones. Y por otro lado, igual, si de joven, si de adolescente estás flaco y no acabas de generar el cuerpo ideal, ¿eres feliz con ese cuerpo? ¿Te sirve para lo que acabo de mencionar? Adelante. Puede moverse a su manera.
no con el baile de moda, no con el antro como determina, no con determinada disciplina. Podemos ir a participar de esas disciplinas, pero siempre en cualquiera de las disciplinas dancísticas, sobre todo, siempre debe quedar un saborcito en el cual se muestra nuestra personalidad. Entonces, determinada bailarina baila como ella y esta otra baila como ella misma. Se puede mover a su manera, bailar, menearse, oscilar, empujar. Fíjense cómo todos estos verbos también tienen que ver con un carácter psíquico, con un carácter psicológico. Si puede hacer eso, si se puede mover a su manera, si puede bailar, si puede menearse, si puede oscilar, si puede empujar, eso es lo único que importa. Cierra la maestra Píncola con un poema muy bonito de una mujer que dice, eso, refiriéndose a su cuerpo, esto diría, esto es lo que tengo. Poemas, grandes muslos, pequeñas tetas y muchísimo amor. Ahí está lo importante. Y ese muchísimo amor se va a manifestar por medio de ese cuerpo. Los grandes poderes ponen a prueba a los seres humanos para averiguar si ya han aprendido a reconocer la grandeza del alma en todas sus múltiples formas. Estas múltiples formas de la grandeza del alma son las maravillosas y ahora sagradas distinciones y formas de nuestros cuerpos. Gracias, te espero en la siguiente cápsula de Las mujeres que corren con lobos, basadas en el texto maravilloso de la maestra Clarisa Píncola. Me han sugerido que te haga la invitación, porque esto al final de cuentas favorece a ciertas estructuras de nuestras plataformas, que sobre todo, bueno, pues que si te pareció, que compartas la información que aquí tengo y ya sobre todo colgado en el canal de YouTube, pues que te suscribas, que eso nos hace mucho bien y que le des like. Si está en ti esa situación, mueve tu cuerpo y aplícale el push. Muchas gracias. Chao.